flor es en realidad la semilla, por llamarlo de alguna forma, del árbol de la vida que nosotros conocemos, que hemos visto y que es más popularmente relacionado con la Kabbalah. Pero la flor se focaliza únicamente en las 6 sefirot internas y en Malhut. Hoy lo que vamos a ver, y quiero que lo sepan de antemano, van a escuchar un montón de nombres raros y tal vez de las 4 clases de este curso, esta, la de hoy, es la más aburrida. Pero es importante en el desarrollo que ustedes van a hacer de estudio de Kabbalah, que tengan este conocimiento. Me refiero en cuanto a los nombres de la Sefirot, a los nombres a cómo se les llama a todas estas conglomeraciones de distintos paquetes de energía, porque si no lo saben, no van a poder leer textos originales como el Zohar o como el Kitvei Ari y entender qué es lo que dice. Una de las cosas que nosotros quisimos evitar cuando creamos esta institución Kabbalah aplicada fue el clientelismo de alumnos. ¿Sí? El que hoy en día, nosotros no somos la única institución que enseña Kabbalah, y la mayoría de las otras instituciones que enseñan Kabbalah, publican cantidades y cantidades de libros, y si uno lee los libros, todos los libros, el primer 70% del libro son una explicación parecido a lo que nosotros damos en el curso inicial de la luz, la vasija y todo esto, con nombres que los adoptaron las propias instituciones que lo enseñan. Y lo que eso hace es que si vos estudiás Kabbalah de esa forma y no conocés los nombres y el mecanismo de cómo funciona el árbol de la vida, siempre dependés de ese lugar de donde estudiás para estudiar. Y pensás que todo lo demás es muy difícil y por eso necesito a este maestro, que él tiene la capacidad de hacerlo simple y que yo lo entienda. La idea detrás de Kabbalah aplicada es que todos puedan entender y terminar siendo maestros. Y para eso es importante esta clase de hoy, que va a ser aburrida, es importante en ese sentido, en el que si mañana abren un Zohar y el Zohar está escrito en un idioma que el mismo Zohar lo llama el idioma de las ramas. ¿Sí? ¿Qué ramas? Son las ramas del árbol. ¿De qué árbol? De este árbol, del árbol de la vida. Es decir, hay nombres, parábolas que tienen que ver con algo que no tiene en realidad nombre porque es una energía. ¿Sí? Pero si uno no conoce, y de hecho hay toda una explicación que da Rabbi Itzhak Luria, el Ari, que es el primero en el año 1500 en descifrar todo este idioma de las ramas. El Ari dice: desde las hojas y la flor uno conoce el árbol. ¿Sí? Uno tiene que empezar, te dan una raíz o un pedazo de corteza, es difícil, pero te dan una flor de ceibo y una flor el árbol a lo mejor se ve igual, y una flor de jacaranda, no, jacaranda se ve muy distinto, pero otra flor, y sabes de qué estás hablando. Así es que, creo que vengo para este lado, vamos a empezar explicando cómo funciona el árbol. ¿Y por qué funciona de esta manera? El árbol de la vida es algo que es muchísimo más simple de lo que cualquiera te puede hacer creer que es. Es importante mencionar que es la caja de herramientas con la que Dios creó este universo. El Sefer Yetzirah, el libro de formación, escrito por Abraham, el patriarca, hace 4200 años, comienza diciendo:
en 2:30 caminos de sabiduría, Dios, el Santo, bendito sea Él, y un montón de alabanzas, creó el mundo con 3 libros. Y los libros son 10 Sefirot, ¿sí? 10, 22 caminos. Si uno cuenta todas estas rayitas, son 22 rayitas. Esos ya son 2 y ya son 32, ¿sí? 22 más 10. Y estos 22 corresponden a las 22 letras del alfabeto hebreo. Y el tercer libro, no es claro por qué el Sefer Yetzirah utiliza la palabra libros, ¿sí? Pero son como 3 entidades. Una es las 10 Sefirot, o estas 10 dimensiones, las 22 letras hebreas, que son los caminos entre las dimensiones, y las vocales, el sonido. Y con esa herramienta y 10 dichos, uno por cada una de estas 10 esferas, 10 dichos divinos, en el libro de Génesis, Dios creó el mundo, el universo, los planetas, todo. Ahora, ¿cómo funciona? Esto de acá arriba es lo que podríamos llamarle Dios. Pero por ahora, aléjense de la idea de Dios, porque estamos viendo la parte mecánica de cómo funciona esto de Dios para abajo. Y es 100% luz. Su única esencia es la luz del mundo infinito, ¿se acuerdan? Esto de acá abajo somos nosotros, la vasija del mundo infinito. Ahora, nosotros, cuando dijimos, no quiero recibir, quiero ganarme, creamos un espacio en un lugar que era infinito y donde la luz y la vasija estaban constantemente en copulación. Nosotros creamos una separación, un espacio. Ese espacio dio lugar a todas estas dimensiones. ¿Qué son estas dimensiones? Son simplemente un transformador de energía. Alguien viajó a algún lado, compró, ahora ya no porque todo funciona para todos los voltajes, pero compraste un appliance, ¿cómo se dice? Un electrodoméstico en Estados Unidos, en algún lugar a 110, y te olvidaste un día y lo enchufaste y se quemó, ¿sí? ¿Por qué no anda? ¿Sí? El olor, el humo. ¿Por qué no anda? Porque lo enchufaste en un voltaje mayor al que podía soportar. ¿Cómo funciona esto? Olvídense del tema de los porcentajes, porque no es literalmente así, pero es una forma fácil de entenderlo. Allá arriba en el universo lo que hay es luz infinita. Lo que sigue es Jochma. Después van a ver un chart que tiene todos los nombres. Lo que sigue es Jochma, que tiene una primer mínima esencia de vasija, es decir, un mínimo deseo. Con lo cual ese deseo hace que la luz descienda y entre en Jochma. Pero como es muy pequeño el deseo, no tiene capacidad de manifestar eso que recibe. ¿Sí? Es como decir, tengo 1 litro de agua y tengo un vaso que es mucho más pequeño, un 10%, o sea, solo tiene la 10ª parte de capacidad de sostener agua. Entonces ese agua no puede ser toda contenida y se cae. Ahora, si no hay otra vasija abajo que la sostenga, se pierde. Pero en este sistema hay una vasija más abajo que es un poquito más grande. Y así continúa hasta llegar aquí abajo, en donde no hay nada de luz propia, pero hay un gran deseo, una gran carencia, una vasija por lo menos tan grande como la luz infinita. Y ojo que este es un punto en donde muchos de nosotros fallamos, ¿sí?
en que no percibimos que si lo que está allá arriba es la luz infinita y yo estoy acá abajo, yo debería de tener un deseo infinito. Porque el cuerpo, como se conforma con poco, aunque parece que es mucho lo que pide, con lo que se conforma es con poco, es con un ratito de placer, nos convence de que no gastemos mucha de la energía del cuerpo para conseguir esas cosas infinitas. Gasta un poquito y recibí mucho placer, porque eso es lo único que le importa al cuerpo. La forma en cómo esto funciona es de la misma forma que funciona un sistema de un tendido eléctrico. Tenés una planta que genera energía, una cierta cantidad de potencia, a altísimo voltaje, y la razón por la cual la genera a altísimo voltaje es porque cuanto más alto es el voltaje, más largo es el trayecto por el cual esa energía puede ser transmitida sin perder potencia. ¿Sí? Acá en Argentina tenemos plantas generadoras que emiten energía, la cantidad que sea de megavatios hora, pero en la línea de alta a 500.000 kilovatios. ¿Sí? Entonces, y fíjense qué cosa increíble, porque no es que fue diseñado de esta forma, así es como resultó, y ahí se van a empezar a dar cuenta cómo todo lo rige este sistema decimal del árbol de la vida. Una línea de 500 kVA puede transmitir energía sin perder potencia. ¿Cuánta distancia? 500 kilómetros. A los 501 kilómetros se cae la tensión. Entonces, ¿qué se hace? Se pone otro transformador de 330, es lo que hay acá en Argentina que sigue. Entonces, el de 330 le permite otros 330 kilómetros de transmisión sin perder tensión. Y así hasta que llega a 220 voltios. Los otros son kilovatios. Hasta que llega a 220 voltios, donde vos pones tu licuadora. Nosotros somos la licuadora. Ahora, la planta generadora genera potencia. Con un sistema de electrónica de control, sube el voltaje para poder transmitir, pero lo que genera es potencial, potencia, kilovatios hora, capacidad de mover motores y de hacer cosas. El hecho de que yo tenga acá 220 voltios no reduce mi potencia. Si yo tengo buenos cables, puedo consumir todo lo que Endesa Costanera fabrica, lo puedo consumir en 220 voltios. Toda la misma potencia. Es decir, que el hecho de que la luz baje desde los mundos infinitos hasta este mundo físico disminuye el voltaje para que no nos quememos, pero no disminuye la potencia o el potencial de lo que nosotros podemos hacer con eso. Entonces, y si nosotros somos la licuadora, para una licuadora, nuestra planta generadora de acá de Buenos Aires, que es Endesa Costanera, es como el dios de la licuadora. ¿Sí? El dios de todos los electrodomésticos es Endesa Costanera o Salto Grande, donde sea que viene la energía. Esto es parecido. Y ojo que Dios no tiene ninguna intención de que le den un respeto mayor del que yo le doy diciéndole planta generadora de energía. La solemnidad y todo eso es para la iglesia y para la sinagoga. Acá conocemos cómo funciona el sistema. No hay, de hecho, uno de los lugares en donde más se pierde energía en este sistema, cuando la gente va a sinagogas, es a través de la solemnidad y de la falta de alegría al hacer las cosas en pos de ser respetuosos con Dios, con un supuesto Dios omnipotente que necesita que lo respeten. Es omnipotente, pero si no lo respetan se pone como loco. Es una locura pensar que ¿sí? Si uno tenemos que empezar a preguntarnos y a cuestionar todo. Y empezar a ver, ¿esto es cierto o es mentira? No mentira porque me estén mintiendo, ¿es parte de la ilusión o es parte de la verdad del Olam Emet, del mundo de la verdad? Ok, ahora, estas sefirot están
o estos transformadores están divididos en 3 grupos primordiales. El primero se llama Gimel Rishonot, que quiere decir las 3 de la cabeza, de las 3 de arriba, que son netamente intelectuales. Keter, Jochma y Binah son sefirot intelectuales, porque no tienen concepto, no tienen aspecto de vasija, ¿sí? Son mayormente inteligencia o luz, como le quieran llamar. A mí a la idea de lo divino, personalmente, me parece que la forma más apropiada de llamarle es una inteligencia. Luego vienen las 6 centrales, que son llamadas Zeir Anpin. Zeir Anpin quiere decir en arameo pequeña cara. Después van a escuchar también en algunos textos, que a Keter, que es lo que se le llamaría Dios, por llamarle de alguna forma, la idea de Dios Padre es Jochma, es Abba, esa idea de Dios Padre, Dios misericordioso, todo esto es Jochma, no es Keter. Y la idea de la presencia divina en el cristianismo o de la Shejinah en el judaísmo es Binah. Esto es Keter, este es el que pensó todo esto. Es el que inventó la idea de un Dios y de una Shejinah y de todo. A Keter también se lo conoce como un nombre externo que es Atik Yomim, que quiere decir largos días. Son todos términos en arameo que van a recibir el audio y lo van a tener grabado por si lo quieren escuchar, y van a recibir también las láminas de la clase. O Arich Anpin, que quiere decir la cara larga. Y esto tiene que ver con la idea de la barba de Dios. Este concepto de que Dios usa barba. No sé si han visto alguna vez, si buscan imágenes de Kabbalah, y van a ver algunas imágenes que hay como dibujos de lo que sería Dios, con una barba que está toda segmentada en 13 segmentos. Bien, entonces las 3 de arriba son intelectuales, las 6 intermedias son emocionales, y Malhut es la acción, es la licuadora. Si les llegó energía, funciona. Y si no les llegó, no hay excusas. No hay, le llegó poca energía. No, si le llega poca energía, se quema. ¿Sí? También han oído de eso, ¿no? Baja la tensión, no llega la suficiente cantidad de energía, el artefacto se quema. Y por eso es que nosotros decimos tan rotundamente que sos rey o no sos nada. La licuadora no prende un poco. Tenemos que dejarnos de mentirnos a nosotros mismos. ¿Soy feliz o no soy feliz? ¿Amo a mi esposa o no la amo? ¿Mi negocio da dinero o no da dinero? ¿Tengo la plata en el banco o no la tengo? ¿Pago las cuentas a fin de mes o no los pago? No hay la licuadora, sí, bueno, no, a lo mejor le hace falta aceite, esas son excusas. Es preferible saber decir, no funciona. ¿Qué tengo que hacer para que funcione? Que hacer de cuenta que no, es parte del plan que no funcione durante una determinada cantidad de tiempo. Sí, es parte del plan maestro de que aprendas. Y una de las cosas que tenés que aprender es a darte cuenta si la luz está prendida o está apagada. No hay grises. Hoy se escucha mucho, yo lo escucho, cada vez que lo escucho, hay tanta gente que dice que habla de espiritualidad en televisión y hablan de la vida pasa por los grises y no hay que ser extremista. Bueno, no hay que ser extremista de ser de talibán o religioso, lo entiendo. Pero la vida no pasa por los grises. Ni siquiera pasa por los negros. La vida pasa por la iluminación, porque cuando muevas el switch se prenda la luz. Pasa porque las cosas funcionen y funcionen fácil.
Cuando cuesta y todo, hay que deshacerse de esa corrupta idea que nos vendieron nuestros padres y nuestros abuelos de que si luchás y si... No hace falta luchar. Sí, hace falta luchar contra tu propio ego, contra el deseo egoísta y contra la conciencia del cuerpo. Esa es la lucha, no es contra el sistema y contra las cosas. Cuando hay sincronicidad, es decir, cuando la luz está prendida, si te llevas por delante la silla es porque sos un pelotudo, no porque no, ¿se entiende? O sea, no es porque no lo viste. Ahora, si está apagada la luz, sí se entiende que te lleves por delante la silla, la mesa y te golpees el dedo chiquito del pie y sientas dolor y sufrimiento y todo eso. Sí, porque la luz estaba apagada. Pero la pregunta es esa, ¿la luz está prendida o está apagada? La licuadora no anda si hay un corte de luz en algún transformador. Y de lo que se trata este curso, sobre todo las próximas 3 clases, es de asegurarse de que todos los cables y de que todos los transformadores estén enchufados. Bien, ahora lo que tienen acá son los nombres de las Sefirot: Keter, Jochma, Binah, Chesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malchut. En las próximas clases vamos a explicar la conciencia de cada una de ellas y explicar cómo funciona, parecido a lo que hicimos en el curso de los talleres de los secretos místicos del éxito, pero con mucho más detalle. Vamos a tener una clase solo del funcionamiento de las Sefirot. Pero es importante que ustedes tengan los nombres. Y esta clase, este curso es un poquito, lo práctico en este curso es estudiar. Está bueno que se aprendan los nombres y que la próxima semana, cuando diga Keter, sepan qué es Keter y... ¿sí? Ok, ahora, cada grupo de Sefirot es llamado Parsuf. 10 Sefirot, todas juntas, se llama Parsuf. Y muchos de esos grupos se llaman Parsufim. Adentro de cada una de estas hay 10 Sefirot. Entonces, el Parsuf Keter sería no la Sefirá de Keter, sino todas las que están adentro de Keter, porque van a escuchar en algunos momentos o van a encontrarse con textos que digan en Yesod de Jochma pasa tal y tal cosa. ¿Dónde queda eso? ¿Cómo se llega ahí? Bueno, es la esquina de adentro de Jochma y Yesod. Cuando en las clases de Zohar también utilizamos mucho, le explicamos mucho todo, y yo sé que a lo mejor ahora parece que es una locura, pero cuando entiendan cómo funciona el sistema, van a empezar a percibir que esto ocurre y que esto está en todo. En todo, cuando hablas con gente, en cómo funciona cuando cocinás. Esto está plasmado, es la matriz, es el Matrix. ¿Se acuerdan de la película Matrix? ¿Sí? ¿Qué había en Matrix? Unos y ceros. Binario. No. El verdadero Matrix, la matriz detrás de este universo, es decimal y son árboles de la vida, uno adentro del otro. Entonces, y también puede pasar que escuchen hablar del Parsuf tal de Zeir Anpin. Como todo esto es un grupo, también es un Parsuf. Entonces, cada grupo se le llama Parsuf. ¿Dónde está? ¿Sí? Y el plural, Parsufim. También estos niveles corresponden a los mundos. ¿Se acuerdan que en el curso inicial dijimos que hay 4 niveles, 4 mundos? Emanación, creación, formación y acción. Y que si uno quiere crear algo virtuoso, algo que perdure en el tiempo, es necesario respetar el orden de estos mundos. Entonces, en las Gimel Rishonot tenemos a Atzilut y a Briah, emanación y creación. Todo el sistema emocional Zeir Anpin es el mundo de formación. Por eso es la emoción la que emite y proyecta en el medio físico en el que estamos y forma la realidad.
Y por eso para los que hablan, si alguno entiende un poquito de hebreo, en el idioma hebreo, o bíblicamente, existe un concepto que es el de la inclinación al bien o la inclinación al mal. Pero en la palabra que se utiliza no es inclinación, es Yetzer Hara, Yetzer Atov. Es la formación, Yetzer viene de Yetzirah, es la formación del mal y la formación del bien. Lo que la persona hace, que es una acción egoísta. ¿Se acuerdan que dijimos que el mal no existe? Ra, Ratzon Atzmi, quiere decir deseo egoísta. Entonces, lo que la persona hace por deseo egoísta forma mal a su alrededor. La realidad que le toca vivir a una persona a su alrededor, en su provincia, en su país, en su continente, es la suma de las proyecciones de todas las personas. ¿Sí? Y hay un punto en donde esas proyecciones se tocan pero no se mezclan a menos que haya afinidad de forma. Una persona que está entera puede caminar a través del valle de la muerte y no siente miedo. ¿Escucharon alguna vez ese salmo? ¿Por qué? Porque la persona que está entera solo tiene afinidad con aquello que está entero, y lo que está entero tiene la luz prendida. Seguimos. Y otra cosa que es importante entender es la función de la emoción. ¿Qué hace Zeir Anpin? Zeir Anpin, cuando escuchen la palabra Zeir Anpin, visualicen un ascensor. No hay una forma física en este mundo más fácil para interpretar Zeir Anpin que un ascensor. Zeir Anpin es un alcahuete, lleva y trae. La función que tiene es avisarle a los mundos. ¿Vieron este concepto? Lo vamos a explicar con más detalle en la clase que viene. El concepto de como arriba abajo y como abajo arriba, las leyes de reciprocidad. Bueno, ¿cómo se enteran arriba lo que pasa abajo? Zeir Anpin le cuenta. Y después que eso genera un efecto, ¿quién hace que eso descienda y produzca lo que produce? Zeir Anpin. Hoy me escribe una persona un email pidiéndome, que es una persona que se ve que estudia Kabbalah en algún otro lado, preguntándome si yo puedo ponerle un hilito rojo para que lo proteja. Entonces le digo, mira, yo no hago eso. Dice, pero entonces ¿de dónde consigo a alguien que me ponga un hilito rojo para que me proteja? No, es difícil, no le puedes explicar en un email si no viene y toma las clases y demás. Pero la realidad es que no hay hilito rojo que te proteja. No hay nada que te proteja. Porque de lo que nosotros más riesgo corremos es de la muerte. Y el Zohar, que es el principal texto de la Kabbalah, dice que el ángel de la muerte vive y mata al hombre desde adentro. Entonces, ¿de qué te tenés que proteger de algo que pueda venir de afuera si tenés al propio ángel de la muerte adentro? ¿Dónde es? ¿Cómo es que el ángel de la muerte está dentro de la persona? El Zohar dice que las emociones son los que matan al hombre. El ángel de la muerte mata al hombre desde la emoción. Y de ahí es de donde surge todo el conocimiento que nosotros enseñamos cuando enseñamos sobre sanación y demás, que la enfermedad siempre es de origen emocional. La enfermedad y cualquier deficiencia o cualquier imperfección del cuerpo es de origen emocional. Nadie se contagia de ninguna enfermedad. ¿Sí? La gente se contagia del consciente colectivo que genera esa enfermedad. Y ¿sí? Si nosotros supiéramos todas las cosas que tocamos y lo que comemos nos puede matar. Toda la comida, si uno no la digiere en 2-3 horas, estamos comiendo toxinas, veneno, y sin embargo lo venimos haciendo hace X cantidad de años y sobrevivimos. ¿Por qué? Porque nadie muere de comer o nada, ¿sí? La gente muere de emociones, que es cierto, a veces esas emociones los hace comer de más, o los hace hacer cosas que lo terminan matando y parece que fuera el efecto lo que es la causa, pero la causa siempre es la emoción.